Dando continuación, amigas y amigos nuestros, a este primer festival universitario de narración oral escénica, tenemos la gran oportunidad el día de hoy de platicar con un amigo extraordinario, con un ser humano excepcional cuya generosidad ha quedado de manifiesto al ser uno de los pilares para la realización de este primer festival. Él es Germán Jaramillo Duque, amigas y amigos nuestros. Él es licenciado en Ciencias Sociales, posgraduado en Cooperación Cultural Iberoamericana por la Universidad de Barcelona, España. Obtuvo el premio de novela en Colombia en el año 2003 por su obra Por fin llegó la guerra. Una novela que nos habla sobre la guerra de independencia contra España allá por el año de 1810. Es, como él mismo se autodefine, un promotor de la narración oral, creador del encuentro de contadores de historias y leyendas, un evento, un festival, un encuentro que está cumpliendo sus primeros 35 años de vida artística, de vida cultural, y es también el creador del Círculo de Narradores Orales Latinoamericanos, por sus siglas, CIRNAOLA. Es un veterano, es un gran amigo, es un ser excepcional, insisto, que está con nosotros esta mañana para permitirnos platicar con él. Mi querido Germán, siempre ha sido, es y será un gusto y un privilegio poder platicar contigo. Muchas gracias por esta charla. Con mucho gusto, Anual. Y me da mucho gusto por una razón adicional, y es por el afecto que siento hacia tu tierra, a donde estoy yendo desde muy joven y donde tengo muchos amigos relacionados con lo que hacemos aquí, que es la promoción de la narración oral. Y bueno, empezamos esta charla. Tú pones las condiciones, si quieres hacer algunas preguntas o me voy deslizando por el camino, como tú quieras. Me gustaría, mi querido Germán, que nos platicaras a grosso modo, hace 35 años, ¿qué estaba haciendo Germán Jaramillo Duque y cómo es que surge en él la idea de llevar a cabo el encuentro precisamente de narradores, contadores de historias, de este extraordinario festival en Buga, Colombia, tu querida y hermosa tierra, que has venido realizando pues ininterrumpidamente? Platícanos, hace 35 años, ¿qué hacías y cómo surge la idea de este encuentro? Bueno, yo tendría que remontarme a unos años más, porque esto tiene un origen, esto no fue casual. Y sí, una anécdota muy brevemente, y es que después de deambular un poco por el mundo, en la época de la juventud, que la tendencia es ir a buscar caminos, a ver en cuál de ellos encontramos el de nuestras apetencias, y había estado andando mucho. Estuve justamente en tu país, estuve en el año 72, perdón, en el año 73, estuve una temporada, fue la primera vez que fui, y por allá en los años 82, después de caminar y caminar y caminar, decidí volver a Colombia y quedarme en la ciudad en donde nací y vivo, que es una ciudad intermedia, no es ni muy grande ni muy pequeña, pero de todas maneras tiene las características de provincia. Y dije, bueno, yo me quiero quedar a vivir aquí, pero vivir en provincia, mi querido Anwar, tiene muchos inconvenientes si no sabes domesticar tus emociones. ¿Me explico? Cuando en la provincia tiene muchos encantos, y entre ellos está el de la facilidad con la que te congregas con los amigos. Y eso también tiene al final muchos inconvenientes, porque puedes terminar como un parroquiano más, alimentando el chisme de la vida cotidiana, parado en la esquina de tu casa, mirando quién pasa y hablando mal del uno, mal del otro, buscándole reparos a todo, porque no tienes más oficio que criticar. Ese es lamentablemente uno
de los inconvenientes de vivir en provincia. Entonces, para vivir en provincia y ser productivo, tienes que domesticar tus emociones. Y dije, yo me voy a quedar aquí, pero tengo que hacer algo que me permita estar saliendo permanentemente, aunque sea espiritualmente, hacia afuera. Y creé un espacio, un grupo con unos amigos también inquietos, que en su momento tuvo el objetivo de hacer un acercamiento cultural entre la provincia y la capital, en este caso Bogotá. Empezamos a invitar amigos, escritores, teatreros, cantantes, bueno, gente que viniera aquí a Buga, a mi ciudad, a dar una charla, a hacer una representación teatral, y nos fuimos consolidando poco a poco. Yo había tenido ya la idea de armar un espacio en los barrios de nuestra ciudad, lo que ustedes llaman colonias, nosotros les llamamos barrios, y había ya armado unos espacios que tenían como objetivo reconstruir la historia cotidiana de los barrios. Y a ese proyecto lo bauticé con el nombre de Volvamos a Conversar. ¿Por qué le puse Volvamos a Conversar? Porque el continente, y bueno, mi país había entrado en un proceso, en una etapa más de esos procesos agresivos de urbanización que estaban haciendo que la gente adulta, que ahora llaman la tercera edad, de término generoso para no decirnos viejos, porque tú y yo ya estamos llegando allá, ¿no? A eso estamos acercando, y entonces a esa gente que adulta, mayor adulta, pues me interesaba que nos contara sus experiencias, porque el urbanismo acelerado, agresivo, mi querido Anwar, estaba haciendo que los hijos se llevaran a sus viejos para las grandes ciudades, espacios en donde no tenían alternativa para conversar. O sea, confinados en apartamentos o en departamentos pequeños, los viejos se iban a morir hasta de tristeza porque no tenían con quién ejercer su mayor herramienta de comunicación, que en ese momento se denominaba conversación. Entonces, yo empecé a hacer este trabajo en los barrios para que los adultos nos contaran las historias, ¿sí? Bueno, coincidió, porque ahora voy a llegar al momento en el que aparece el encuentro de contadores de historias y leyendas, que fue una consecuencia, no fue algo que nos encontramos en el camino, sino que fue fruto de un proceso, Entonces ya teníamos un camino muy adelantado con relación al trabajo que hacíamos con la población mayor adulta de los barrios, y coincidió que en esos años, por allá, inicio de los años 80, el Banco de la República de Colombia, que es el que emite los billetes, o sea, el Banco Central, como pueden llamarles ustedes en México, tenía o había creado una sugerencia cultural, quería hacer un proceso cultural en todo el país, y empezó a crear en los departamentos, lo que ustedes llaman estados, en las gobernaciones empezó a crear agencias u oficinas de cultura, o sea, regionales de cultura, y ellos necesitaban empezar a tejer toda una red de contactos por el país, y nosotros ya teníamos un acercamiento con esa sugerencia cultural y con otros organismos del Estado, de cultura de Bogotá. Y tú sabes que en nuestros países, lamentablemente, el centralismo ha sido denominador común casi siempre, ¿no? Que todo se hace en la capital y la provincia es de lo que queda, ¿no? O sea, residuos. Entonces, todavía había que hacerlo desde Bogotá para lograr tejer los proyectos que se tenían. Y entonces un día, esto sí es esto es de Macondo, pues, un día nos llegó una carta del Banco de la República ofreciéndonos a nuestro grupo 1.000.000 de pesos, que para el momento era un buen dinero, porque estamos hablando de 1982. Perdón, estamos hablando de 1985.
para que organizáramos un evento cultural. Y como nosotros ya habíamos interactuado con el Banco de la República, porque habíamos sido en Buga los intermediarios para traer todas sus actividades culturales, entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Hay que aprovechar esta coyuntura. Bueno, mis compañeros se quedaron pensando y yo finalmente decidí, no, vamos a hacer un encuentro con con los viejos, que vengan a contar historias del pasado a Buga. Entonces creamos lo que en ese momento se llamó el Encuentro Regional de Contadores de Historias y Leyendas, al que solo concurría gente muy adulta y con el apoyo de las alcaldías de los municipios de aquí, del departamento, con estos alcaldes que logramos hacer una concertación. Ellos nos enviaban a sus viejos en vehículos de la misma alcaldía para que contaran sus historias aquí en Buga y se regresaron a sus municipios. Así comenzó esto. Nosotros fuimos la primera convocatoria. En esto quiero decir, nosotros no hicimos la narración oral, no creamos el espacio para la narración oral, pero hicimos la primera convocatoria en Iberoamérica para reunir a narradores orales en un lugar. ¿Qué generó eso? Que como en ese momento ya empezaba a surgir un movimiento de narración oral, sobre todo en países como México, aquí en América Latina, México, Argentina y Colombia fundamentalmente, y en Europa, pues España ya empezaba también a tener movimientos. Entonces, nosotros con esa convocatoria logramos empezar a traer la gente que contaba historias, pero no tenía espacios como definidos, organizados para hacerlo. Y por allá como en la sexta convocatoria nacional, porque cambiamos el nombre al evento, ya se llamó Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas, ya por allá como en la séptima convocatoria nacional abrimos la primera internacional y la verdad es que tuvimos mucho éxito con la respuesta, porque tuvimos gente de varios países y esto arrancó. Y desde eso, mi querido Anwar, no nos hemos detenido y solo hemos estado cuidando el objetivo, cuál es hacer de la narración oral un vehículo primario de comunicación que sirva para recuperar identidad cultural y proteger la memoria colectiva. Esos son dos objetivos para nosotros fundamentales y ha sido una lucha porque, claro, todos los procesos tienen sus desviaciones, sus debilidades, pero hemos logrado perseverar en nuestro objetivo de mantener el Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas de Buga como un lugar en donde la palabra tiene valor social. ¿Es el festival con mayor prestigio, con mayor antigüedad y podría decir yo respetado absolutamente por todas las personas que se dedican al arte de narrar? ¿Cuántos narradores, narradoras consideras tú que han transitado precisamente por este encuentro a lo largo del tiempo? Y coméntanos algún aspecto que haya sido muy emotivo, que haya sido verdaderamente extraordinario y que desees compartirnos. Bueno, nosotros llevamos en realidad son 36 años del encuentro. Lo que pasa es que hubo un año en los comienzos en que no se hizo por esas cosas, esas situaciones que aparecen de un momento a otro y que dan la impresión de que los procesos se van a detener definitivamente, pero bueno, son 35 años reales, pero el proceso tiene 36 años definitivamente. Si nosotros hacemos un promedio de, pongámosle, 20 por año, serían 35, más de 700 narradores orales han pasado por Buga, ¿no? Pero claro, cuando yo hablo de narradores orales, incluyo definitivamente también a quienes no fungen como profesionales, porque ahora hay una discusión entre la profesionalización. Ahora te cuento una anécdota acerca de la profesionalización, pero gentes, o sea, buenos conversadores que eran los que inicialmente nosotros invitábamos. Íbamos a los pueblos, a las poblaciones pequeñas de mi departamento y encontrábamos, Anwar, unos viejos
con una capacidad narrativa, con unos gestos naturales, todo venía por naturaleza, grandes conversadores y por ende grandes contadores de historias. De esos viejos que se conocen o se conocían la historia de todo el pueblo. Y cuando había un velorio, iban y recreaban la historia del pueblo alrededor de la historia del muerto. Esto es una maravilla. Esa es la historia real. Entonces los incluyo a todos. Y hay una cosa que a mí, que a mí me generó mucho impacto y es la presencia aquí en Buga de un narrador oral, pero natural, que no tuvo más formación que la vida, de un pueblo cercano a Buga. Este hombre era un conversador, un gran contador de historias, pero como te digo, común y corriente. Ese hombre, en esa época todavía no existían los famosos, o sea, no existía el concepto de los talleres tan dado ahora en día, ¿sí? Tan invadido el espacio por talleres como ocurre hoy en día. Uno que otro había por ahí, pero este hombre nunca había asistido a talleres porque su objetivo no era contar historias, su misión en la vida era contar historias, que es muy distinto. Entonces, a este hombre le decían sus coterráneos kilovatio. ¿Por qué kilovatio? Porque la unidad de medida de la corriente eléctrica es el kilovatio. Y en Colombia, a quien habla mucho, que es muy emotivo, le dicen que está botando corriente. Entonces le pusieron kilovatio. Le pusieron kilovatio. Kilovatio era un gran contador de historias. Kilovatio estuvo en un encuentro y aquí se encontró con gente que le empezó a hablar de los talleres, de la profesionalización. Y un día, entonces a mí se me ocurrió que este hombre me servía como protagonista de una novela que titulé La Última Historia. Así es. Entonces, un día llegaron a su pueblo unos estudiantes de la universidad, lo escucharon contar y le dijeron, no, tú tienes que profesionalizar. Y lograron convencerlo, se lo llevaron a la capital y allá lo metieron a un instituto de narración oral donde le enseñaban a manejar las manos, cada dedo se lo enseñaban a manejar, le enseñaban a mirar, le enseñaban a sonreír dependiendo de cada momento expresivo de su oralidad. En fin, que Kilovatio se volvió un profesional en el manejo de su cuerpo. Porque todo, ya no había parte de su cuerpo que él no hubiese concientizado, que él no hubiese vuelto práctico para utilizarlo de acuerdo a cada palabra que estaba emitiendo. Bueno, pues Kilovatio se volvió famoso, anduvo por todo el mundo, pero mi querido amigo, cuando volvió a su pueblo, ya famoso, le hicieron homenajes, toda la cosa, pero definitivamente nadie le entendió lo que contó y nadie entendió lo que siempre, perdón, y nadie vivió la emoción que siempre sintió cuando Kilovatio era un contador de historias común y corriente. Entonces, ese es uno de los corolarios que yo he logrado sacar de este ejercicio como promotor de narración oral y que me ha permitido llegar a profundizar por una razón, Anwar. Yo no soy narrador oral. Entonces yo puedo darme el lujo de mirar con absoluta objetividad el proceso. Y digo con absoluta objetividad porque en todas las acciones del ser humano siempre hay subjetivismo, ¿no? Sí. No nos podemos salvar de ellos. Pero yo sí creo que cuando estamos evaluando una actividad de la cual somos promotores y no autores o generadores, digamos así, no tenemos ningún problema de competir con nadie, de sobresalir frente a otros, sino de sacar adelante una misión, que es promover la narración oral. Yo sí creo que tenemos la oportunidad de ser 100% objetivos, porque
como no estamos calificando a nadie, ni estamos contratando a nadie, sino que estamos, sencillamente abrimos un espacio y somos espectadores en abstracto. No tenemos nada preconcebido para juzgar a nadie, sino averiguar cómo se comportan las personas en un momento de estos, dependiendo de su criterio. Entonces, eso me permitió a mí crear este personaje de Kilovatio. Kilovatio. Y escribí, como te digo, una novela que he titulado La Última Historia, y que quien quiera leerla la puede encontrar en nuestra revista digital www.sirnaola.com en publicaciones. Bueno, yo no quiero decir con esto que sea un adversario de la formación, ni más faltaba, ¿no? El teatro tiene todo un bagaje de formación muy grande, y yo creo que el narrador oral también puede acudir a mucho del bagaje del teatro, del bagaje formativo del teatro para ejercer su actividad, ¿sí? Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso, porque el exceso de técnica debilita el componente natural del artista. Gracias, mi querido Germán. Mencionaste el Sirnaola, el Círculo de Narradores Orales Latinoamericanos. En redes sociales nos podemos percatar que tiene miles de seguidores, personas que interactúan, que están interaccionando permanentemente, promoviendo sus canales en redes sociales, sus perfiles, los eventos que se están realizando en todo el mundo. ¿En qué momento surge precisamente este círculo de narradores orales latinoamericanos que conocemos por sus siglas como Sirnaola? ¿Y qué es lo que nos podrías decir de este fenómeno? Bueno, pues fíjate, insisto en que todo lo que he hecho en esta materia no ha sido casual, sino fruto de un proceso. El Facebook es definitivamente una red maravillosa. Sirve tanto para lo útil como para lo inútil. Sí. Pero yo soy de los que cree que el ser humano tiene la capacidad de discernimiento suficiente para lograr encontrar al final del camino la utilidad real de las cosas y quedarse con ellas. Y la basura, irla desechando también a medida que camina. Claro, normal que estoy en esta etapa de la vida, a ti y a mí, tú y yo aprendimos a escribir a máquina de la de tecla dura. O sea que cuando llegamos al teclado del computador, nosotros éramos unos, ¿qué te digo yo? Como unos monstruos que llegaban, una cosa delicada. Nosotros, la pulsación digital era tan fuerte que cometíamos errores múltiples, ¿no? Pero teníamos que adaptarnos a esto, ¿no? Para poder producir lo que queremos. Entonces yo había abierto una cuenta en el Facebook, pero yo notaba que de esto no entendía mucho, hasta que un día me di a la brega de averiguar, y como el encuentro ya había cobrado mucha fuerza, entonces dije yo, bueno, pues ahí que vale la pena crear un grupo en el Facebook. Creamos un grupo en el Facebook y lo estuve pensando aquí en mi casa, charlando con un amigo una noche, y le decía yo, ¿qué te parece esto, tal cosa, tal otra? Hasta que aquí se me ocurrió, ¿sí? Porque la palabra que podría sonar muy similar a Sinaloa. Entonces, ese fue uno de los conflictos que tuve con la definición final del logo, hasta que dije yo, círculo, bueno, y finalmente Sirnaola, Círculo de Narradores Orales Latinoamericanos, y así quedó. Entonces abrimos el grupo. Una característica de nuestro grupo Sirnaola en Facebook es que nosotros no introducimos a ningún miembro. Así es. Sino que esperamos que la gente pida entrar, pida unirse. Tampoco invitamos, sino que la gente se ha ido dando cuenta y quiere unirse al grupo.
Todos los que se han unido al grupo ha sido por petición de ellos. Y somos muy exigentes en evitar que en Sirnaola aparezca gente que nos vaya a hablar de otros temas diferentes a lo que es teatro, música o narración oral. Y si sorprendemos a algún miembro poniendo avisos comerciales o políticos, lo eliminamos. Porque queremos que sea muy limpio el grupo, única y exclusivamente del tema de narración oral, teatro o música o alguna otra actividad artística. Entonces, Sirnaola es un grupo hecho por la voluntad de sus miembros. Todos han entrado solicitando su ingreso y nosotros decidimos a quién le permitimos ingresar o no, porque tenemos muchas restricciones. Si tú no eres miembro, no puedes publicar en el grupo. Y cuando hacemos la bienvenida a los nuevos miembros, les recordamos cuál es el objetivo de Sirnaola y les advertimos que quien no cumpla con esos requisitos, pues será excluido, no eliminado. Esa palabra eliminar es horrorosa, ¿no? Sino excluido, que es como más condescendiente, aunque también es una palabra fea porque es el denominador común en América Latina, ¿no? La exclusión. Pero bueno, le decimos a la gente que lo separaremos del grupo si no cumple con las condiciones. En vista del éxito que tuvo Sirnaola, de la gran cantidad de personas que se han unido voluntariamente al grupo, yo pensé que era muy necesario tener una página web. Entonces, sí, de allí nació www.sirnaola.com y debo decir con mucha satisfacción más que orgullo, porque para mí es más importante la satisfacción que el orgullo. Puedo decir que la revista nació como en el 2014, el 2014, y en este momento nosotros registramos más de 5 millones de visitas en 6 años, que me parece a mí que es un buen número de visitas, ¿no? Porque es que es muy activa la página, ¿no? Nosotros, el sirnaola.com es un espacio en el que nosotros mantenemos actualizado todo lo que ocurre en materia de narración oral en Iberoamérica. Tú encuentras allí cartelera de Argentina, México, Perú, Bolivia, Brasil. Todos los países de América Latina están representados y si quieres conocer qué está pasando en materia de narración oral en cualquiera de estos países, desde el punto de vista de espectáculos, ingresas a la página y ahí puedes encontrar lo mismo que convocatorias, lo mismo que publicaciones, bueno, en fin. Tenemos también una sección de columnistas invitados, así es que cuando quieras escribir para Sirnaola una columna, tú nos dices, nosotros te abrimos un espacio y porque queremos es que haya un debate permanente, ¿no? Y el objetivo de esa revista es ese, que haya un debate, que haya un espacio para discernir, porque esa es otra de las cosas que nos hace mucha falta a nosotros en América Latina, discernimiento, porque discutimos mucho, pero discernimos poco. Mi querido Germán, este esfuerzo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de su División de Extensión de la Cultura, de la Dirección de Promoción Cultural, para llevar a cabo este primer encuentro universitario de narración oral escénica, no tendría el éxito que tuvo, sería diferente, pero no igual. Y hablo del término de igualdad precisamente por esa gran oportunidad que a través de ti, que por medio tuyo, logró la universidad establecer con narradores orales de 14 países hispanohablantes. Eso no lo hubiésemos logrado nunca sin la generosidad, sin la confianza de ti como fundador, como creador de estos movimientos. Lo hicimos a través de la tecnología, lo hicimos de manera virtual. ¿Qué cambia? Por supuesto que la respuesta pareciera obvia, pero ¿qué es lo que cambia cuando es a través de la pantalla de una computadora, a través de la pantalla de un teléfono móvil, cuando se da este encuentro con la palabra?
y se ha tenido por razones obvias de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en este planeta y en este momento, el haber dejado de lado por necesidad este encuentro frente a frente entre el que narra y el que escucha. Bueno, mira, yo voy a decir algo que se me ocurre de repente y es que nosotros, una de las grandes virtudes de nosotros los latinoamericanos es que somos depositarios de un afecto que desborda nuestro ser. Y a pesar de la virtualidad, nosotros encontramos la manera de hacer que esto se vuelva muy integrador. El año pasado hicimos nosotros el encuentro, el 34 encuentro de manera virtual. Así es. Tú fuiste testigo, hubo la participación de 56 narradores orales. Ustedes tuvieron la generosidad de apoyarnos en la difusión. Y creamos para restringir las limitaciones emocionales que genera lo virtual, generamos espacios como un hotel virtual, te diste cuenta, ¿no? Así es. Nosotros alquilamos un espacio muy bonito, imaginario, en un lugar lleno de jardines, donde habían construido una urbanización recientemente, lo que ustedes llaman en México, lo que de pronto hacen un conjunto residencial en un espacio cerrado, ¿cómo es que le llaman? Pues, fraccionamientos, algunos. Exactamente. Entonces nosotros alquilamos un espacio de esos virtual muy bonito y a cada uno de los participantes le dimos una reseña de cómo era el lugar para que se lo fueran imaginando, ¿no? Y entonces creamos, bueno, en este departamento van fulano, 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 en este van fulana, sutana, tal cosa, tal otra. Y la gente todos los días nos daba reportes acerca de la gran atención del personal de servicio de ese centro, por ejemplo. Y entre ellos se hacían reuniones de repente a través de esto también, porque tenían los WhatsApps por ejemplo, del apartamento 305. Entonces los del apartamento 305 hacían una reunión a través de esto. Y hubo maravillas en eso, Anor, la integración. Sí, yo sé. Entonces, nosotros tenemos mucha capacidad afectiva para romper las barreras de lo virtual y lograr que esto sea el germen de una amistad duradera. El grupo de WhatsApp del encuentro nuestro del año pasado se ha mantenido, mi querido Anor, permanentemente activado. Yo no sé si tú estás en él. Sí, así es. Exactamente, y te has dado cuenta que ha habido actividad permanente. Entonces, esto depende de la imaginación también, porque como lo virtual es imaginario, también depende de la imaginación que le pongamos para hacerlo muy divertido, hacer que llegue al sentimiento de cada uno de los participantes y se apropie del momento. Entonces, a ustedes les va a ir muy bien. Nosotros los vamos a apoyar también en las transmisiones a través de nuestro grupo Sirnaola y de nuestra página que llama Buga Historias. Así es, muchísimas gracias. Los vamos a apoyar porque para nosotros es muy importante que estos esfuerzos se conviertan en hechos reales de integración, porque ese es otro de los objetivos que nuestro propósito tiene, y es la integración del movimiento de narración de América Latina. Por eso nunca le llamamos a nuestro evento festival, sino encuentro. En eso hacemos énfasis, en que se llama encuentro. Porque no es un lugar de competencia en primer lugar. No es un espacio de competencia. En segundo lugar, es un evento en el que esperamos que quien acuda a él pueda aprender algo nuevo. Nosotros tenemos experiencias muy gratas en eso. A Buga ha llegado gente muy tímida a contar y los hemos visto en el mediano plazo futuro
con una seguridad absoluta, contando y con mucha, y ya habiendo sacado de sí todo el potencial que tenían. Porque esa es la gran posibilidad que genera, mi querido Manuel, un espacio en donde las pasiones humanas se aparten y se permita que la esencia creativa de quien está participando se exprese en toda su dimensión. ¿Sí? Todas esas cortapiezas del aplauso, nosotros, por ejemplo, eh, somos iguales con todos los participantes. Cuando llegan y empieza el encuentro, yo les digo, mis queridos amigos, en Buga las estrellas brillan en el firmamento y los narradores orales cuentan aquí. O sea que aquí no hay estrellas. Aquí cada quien conquista los aplausos que esté en capacidad de conquistar, pero no somos nosotros quienes imponemos aquí las condiciones. Empezando porque la apertura de nuestro encuentro es obra de los participantes. Nosotros no intervenimos en el diseño, les decimos, preparen ustedes cómo va a ser la apertura. Aquí no habla el alcalde, aquí no habla el obispo, aquí no habla el cura, aquí no habla el juez en la apertura de nada. Aquí habla es la gente que viene a contar historias. Porque entre más sencillas sean las cosas, más libertad de discernimiento tiene el ser humano porque se siente menos constreñido por la intelectualidad de quienes lo circundan. En una sociedad en donde hay tanto desborde de intelectualismo, el ser humano termina apabullado porque hay demasiados sabios rodeándolo. ¿Sí? Finalmente, mi querido Germán, me gustaría que nos brindaras un mensaje a quienes han participado, a quienes han formado parte, a quienes han asistido a través de la virtualidad a este primer Festival Universitario de Narración Oral Escénica organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, precisamente en torno a la importancia de la narración oral y las expectativas que se deben de tener precisamente al darle fuerza y vida permanentemente a la palabra. Bueno, pues yo agradezco de todo corazón a quienes tuvieron la generosidad de aceptar nuestra invitación. Y creo que esta va a ser una relación de amistad muy duradera. Creo que se está haciendo un evento en un lugar muy estratégico de México, porque, bueno, cuando esto se convierta en presencial, las posibilidades van a ser mayores porque ustedes están ubicados estratégicamente. Además, en el estado de Hidalgo hay un movimiento creciente de narración oral y donde ya se tiene conciencia del valor social de la palabra, pues la receptividad del público es mayor. Yo he visto en tu estado un trabajo que se ha hecho a nivel de centros educativos, de sedes docentes, que cada día crece. Y eso me parece muy importante porque esta es una actividad que debe estar muy ligada a los procesos educativos. Entonces, y yo les agradezco a todos y a ustedes también que hayan creído en que teníamos la posibilidad de apoyarlos, porque te lo he dicho varias veces, para mí esto era como una obsesión ya, ¿no? Yo algún día pensé que Hidalgo debía tener un evento de proporciones realmente continentales, porque han hecho eventos pero no con esa característica, ¿no? He tenido participantes de unos pocos países, pero tú ahora estabas hablando de 14 países, ¿no? Así es. Entonces, a mí me parece que es un evento de mucha envergadura porque, hombre, son 14 países unidos en un solo propósito y eso ya verás lo que va a significar para la universidad, porque es un contacto que se va a mantener con ustedes, ¿no? Permanentemente. Y ustedes saben que en lo que atañe a nosotros, todo el apoyo que podamos darles en este evento, en los próximos, en la generación de espacios de discernimiento, porque yo creo que vale la pena
aclarar muchas cosas acerca de la narración oral, que ha habido desvíos, aunque en este momento hay una gran tendencia a volver a las raíces a través del relato. Hablar de la identidad cultural se está convirtiendo en parte fundamental de los narradores orales en muchos países de América Latina. Y puedo decir con satisfacción que nosotros hemos ayudado mucho a que eso suceda porque, como te dije al comienzo, fuimos muy exigentes para mantener la directriz del encuentro y evitar que se nos convirtiera en un lugar de simples charladores, de simples echadores de chistes y cosas de estas. No. Quien quiera venir a Buga a contar historias debe traer un relato tradicional, o sea, una leyenda, un mito y una historia popular de su país, porque la narración oral debe servir para cohesionar socialmente, Anwar, porque cada día son más los elementos de dispersión social que se involucran en nuestra vida cotidiana y debemos contrarrestarlos. Y creo yo que la narración oral es un vehículo para hacerlo. Mi querido Germán, muchísimas gracias por esta charla. Deseo que la vida nos dé la oportunidad de seguir platicando muchas horas más. Por hoy hemos concluido con esta conversación, mandándote un abrazo fraternal hacia tu querida Colombia. Agradecer a todos los integrantes de Sinaloa que han participado en este festival y a nombre de nuestra universidad decirles gracias y éxito siempre. Un gran abrazo y seguimos en contacto, mi querido Germán. Gracias por esta jornada y por esta oportunidad. Gracias a ustedes por este reconocimiento, porque esta charla es una forma de reconocimiento a lo que hemos hecho. Gracias. A ti, Anwar.